Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien. Les cuento que hoy día vamos a comenzar un libro nuevo para estudiar. Este libro es el libro de Efesios. Y también como autor el apóstol Pablo. Yo me tomé la libertad de estar una semanita de descanso después de haber terminado el libro de Romanos, y este libro realmente, Efesios, es un libro de mucha bendición. Tiene muchos menos capítulos, pero los vamos a ir estudiando, si Dios lo permite, verso a verso. Capítulo 1, verso 1. Es una carta. Pablo la está escribiendo a estos hermanos que se encuentran en Éfeso. Dice así: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saluda a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Romanos? Pablo se presenta como un siervo llamado por Dios a predicar este evangelio, que él estaba entregado a este evangelio. Aquí mismo en esta carta de Efesios dice: yo, Pablo, y se presenta como apóstol de Jesucristo, un enviado por el mismo Jesús. Si nosotros recordamos un poquito de la vida de Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 9, en el verso 4 al verso 6, Pablo iba camino a Damasco. En ese momento su nombre Saulo o Saúl, ¿cierto? Saulo. Y él, un fariseo de fariseo, como muchas veces él se presentaba y decía: yo era fariseo de fariseo. Él tenía como un maestro, uno de los rabinos, o el rabino más importante de la época, Gamaliel. Él pertenecía al Sanedrín, que es como decir hoy en día, a la Corte Suprema de la Justicia. O sea, era un hombre celoso, con un celo, por supuesto, equivocado, pero un hombre que él lo que hacía, lo hacía para agradar a Dios. Y dice la palabra en el libro de Hechos que él, respirando muerte, iba camino a Damasco con un permiso, con autorización, para ir a apresar a estos seguidores de Jesucristo. Camino a Damasco se encuentra con Cristo. Él tiene una experiencia con Cristo, donde Jesús se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pablo cae ciego, todos escuchan la voz, porque recuerden que este relato Pablo lo cuenta 3 veces. La primera vez que lo vemos aquí en Hechos 9. Y dice que todos escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Pero Pablo sí vio una luz resplandeciente, a la cual él respondió: ¿quién eres, Señor? Y esta voz le dice: soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Estaba persiguiendo a la iglesia. Bueno, aquí aprendemos también que Jesús es el que defiende su iglesia. Es el que va y enfrenta a este hombre que respiraba muerte. En el libro de Hechos, capítulo 22, entre el verso 17 y el verso 23, Pablo relata su testimonio y dice que Jesús lo envía a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son aquellos que no son judíos, pero que son llamados también a ser parte de la iglesia. Recordemos que la iglesia de Cristo se compone de judíos y no judíos, pero una vez que son
injertados en el cuerpo de Jesucristo son la iglesia de Cristo. Entonces, cuando Pablo se presenta aquí en el verso 1 del capítulo 1, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, nosotros ¿qué podemos decir? Claramente era voluntad de Dios. Él tenía un propósito de limpiar así la doctrina, las escrituras, ¿cierto? Con una manera de pensar equivocada, pero le resplandece la luz del Evangelio por el mismo Cristo que se le presenta en el desierto. La voluntad de Pablo, cuando era Saulo, es evidente al leer Hechos 9. Pero Cristo lo llama. De hecho, cuando llega a Damasco, después del encuentro con Jesucristo, dice que los que iban con él, los soldados, lo tienen que llevar, porque él pierde la vista. Y él se encuentra en un lugar, y el Señor Jesús llama a un siervo del Señor y le dice que hay un hombre, ¿cierto?, que es Saulo, y que vaya y ore por él, para que recobre la vista y le predique el Evangelio. Este varón, ¿cierto?, Ananías, si es que mal no recuerdo en este momento, le dice, pero Señor, tú sabes que quién es este hombre, persigue a los tuyos. Y le dice Dios, yo tengo un propósito con él. O sea, en la voluntad de Dios había un propósito con Pablo. Por eso cuando él dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, no pasaba por la mente de este varón ser un enviado a predicar el Evangelio a los gentiles. O sea, esto estaba solamente en los planes y en los propósitos del Señor. Sigue, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo se presenta y dice que él, lo primero, ¿cierto?, que él es un apóstol enviado por voluntad de Dios, y saluda a los santos, a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Éfeso, una ciudad muy pagana. Ahí se encontraban dos lugares de adoración, uno muy famoso, también lo podemos ver en el libro de Hechos, que era el templo de Artemisa, o también otros le llaman Diana. Era una diosa que tenía mucho culto, había mucha adoración, era una ciudad muy visitada exclusivamente por este templo. Era un templo con una arquitectura y con un esplendor que en ese tiempo era una de las maravillas. Estuvo este templo físicamente completo, duró más de 200 años, no sé si son 210 o 220 años, que se podía apreciar, y hubieron muchos poetas del tiempo que exaltaban este lugar de adoración. Otro lugar de adoración que se encontraba en Éfeso era un lugar de magia, donde se practicaban como sanaciones, y también se utilizaba como hospital. Entonces, una ciudad muy, muy pagana, muy idólatra, en donde estos siervos a quien Pablo les saluda, que son firmes en la fe, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, parte del cuerpo de Jesucristo con Él. Y eso es precioso, porque dice fieles, o sea, permanecen. ¿En quién? En Cristo. Dice, los saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando Jesús habla, eleva esa oración al Padre, esa oración de intercesión por los suyos, ahí en Juan capítulo 17,
Él ora por la unidad perfecta. Y le dice: Padre, así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno. Así, tú conmigo, yo contigo y ellos en nosotros. O sea, la iglesia de Cristo está por eso somos parte del cuerpo de Jesucristo. Los que estamos en el cuerpo de Jesucristo permanecemos, y por eso dice a los fieles, porque permanecemos. ¿Y cómo permanecemos? Obedeciendo en fe. Comenzamos con una fe cuando creemos en Él, y luego en el transcurso de toda nuestra vida le obedecemos. Y lo obedecemos por esta fe. Es precioso ser parte del cuerpo de Jesucristo. Por eso Jesús, ahí en Juan 15, dice: permanezcan en mí. Juan 15, en 3 versos, Jesús mismo nos invita a permanecer en Él, a estar en Él, a obedecer sus palabras. Porque Él nos dice: fuera de mí no van a poder hacer nada. ¿Nada de qué? Nada de Él, porque podemos hacer muchas cosas, pero lo importante es que nosotros hagamos obras en Él. Las obras en Él son dirigidas por el Espíritu de Dios y dan un fruto que se reconoce que viene de Dios. Por eso, cuando Pablo saluda, dice a los fieles, a los santos que están en Cristo Jesús, al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo que se encuentra en una ciudad que es una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad cultural, una ciudad muy racional, una ciudad llena de filosofía, lleno de dioses. Entonces, esta carta va dirigida al cuerpo de Jesucristo. Bueno, y además Pablo siempre escribía de tal manera de que estas cartas puedan ser leídas por muchos otros hermanos en otras iglesias. El apóstol Pedro menciona, hace un espacio en sus escritos y dice que muchos que leían las cartas de Pablo malinterpretaban, porque las veían difíciles, entonces le daban una interpretación equivocada. Entonces, las cartas de Pablo eran leídas por muchas iglesias. No solamente fueron leídas en Éfeso, sino que también fueron leídas por muchos. Voy a leer el verso 2. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Pero aquí hay algo precioso que debemos de destacar. Esta manera de saludar, que la gracia y la paz. Primero, esta paz no se refiere a la ausencia de guerras. Esta paz es la reconciliación que nosotros tenemos con el Padre por medio de Jesucristo. Esta es la paz que experimenta los hijos de Dios al haberse reconciliado con el Padre. Al recibir a su Hijo, nosotros somos reconciliados con el Padre. Esa es la paz. Antes, y como lo estudiamos en Romano, Dios está airado con el pecador. Está airado con el pecador, está molesto con el pecador. Y la ira de Dios es el justo y santo juicio que va a ser Dios con el pecador. Pero Dios diseñó un plan de redención. En este plan de redención, Él lo diseña para reconciliarse con la humanidad. Y lo hace a través de Jesucristo. Jesucristo es el que ejecuta el plan de redención. Él es el que viene y, como dice Juan 1, se hace carne. Y Él es el Cordero y Él es el sacerdote. Dijo Jesús, nadie me quita la vida, yo mismo la entrego. Por eso Él, como sacerdote, y el Cordero se entrega para ejecutar el plan en obediencia a su Padre. Entonces, esta paz no es una ausencia de guerra. Esta paz es la reconciliación que tenemos con el Padre por medio del Hijo.
¿Y cómo lo obtenemos? Por eso el saludo tiene un orden. Que la gracia y la paz sea con ustedes. O sea, la paz la obtenemos por el regalo de la salvación. O sea, sin la gracia, sin el regalo, sin este don que le llamamos, le decía en Romanos capítulo 5, el don de Dios. El don de Dios. Sin esta gracia, sin este regalo, no podemos experimentar la paz. Porque esta paz es que nosotros ahora estamos reconciliados con el Padre. Nosotros ya somos limpiados por la sangre del Cordero. Entonces cuando dice en el verso 2 que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, es poderoso. Un orden correcto. Gracia y paz. La paz que nosotros disfrutamos por el regalo, el don de la salvación. Lo vamos a dejar hasta ahí para dar comienzo a este libro de Efesios. Si Dios lo permite, si así Él lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.